Escritura académica. ¿Qué es la escritura académica? La escritura académica es todo registro escrito en el contexto de la educación superior. Entonces acá tenemos tesis, podemos tener también informes, libros, ensayos, artículos de investigación, entre otros. Entonces, en este contexto, nosotros podemos hacer todos estos trabajos. También lo podemos encontrar en el colegio o la escuela, sobre todo en los últimos años, como es el caso de los informes y también los ensayos. Entonces, para escribir académicamente, debemos saber que la escritura es un proceso cognitivo. Por lo tanto, yo tengo que planificar esta escritura. Puede ser que a algunas personas les resulte más fácil y a otras personas no tanto. Pero lo bueno es que hay esquemas y también hay estrategias para hacer una buena escritura académica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el tema que voy a escribir. Entonces, lo primero es pensar en el tema y también averiguar sobre el tema. Y además, tengo que caracterizar o saber cuál es el perfil de las personas que van a leer mi escrito. Quizás, por ejemplo, si voy a escribir algo, un paper de fisiología o un libro de fisiología, las personas receptoras van a ser los estudiantes del área de salud. Si escribo un libro de mecánica, los estudiantes de ingeniería mecánica. Si voy a escribir un libro de matemática que tiene un lenguaje especial, los estudiantes de matemática. Entonces, tengo que saber cuál es el receptor y cuál es la persona que va a leer mi escrito. Puede ser un estudiante, pero también puede ser un colega. O también puede ser una persona que no sepa sobre ese tema y que quiera instruirse sobre ese aspecto en particular o sobre el tema en general. Entonces, mi redacción tiene que ser lo más clara posible. Entonces, eso es lo primero. Y también tengo que definir el estilo que voy a ocupar. Acá hay una diferencia porque tenemos el estilo académico y tenemos el estilo creativo. Entonces, en el estilo académico, mis ideas están expuestas de forma secuencial y clara y tiene una orientación informativa. En cambio, la escritura creativa tiene una orientación relacionada con la creación directa de personajes, por ejemplo, o de ambientes, o también la creación de mundos, como es el caso de la literatura fantástica o mitológica. Entonces, es otro tipo de literatura. ¿Para qué decir, por ejemplo, en los poemas? Los poemas es escritura creativa 100%. Entonces, la forma en que yo escribo es totalmente informativa, es decir, explico conceptos o también puedo explicar experimentos en los papers o en los artículos de investigación. Entonces yo estoy emplazado en este tipo de escritura en ese sector, en ese espacio. Entonces, eso tengo que tener en cuenta. Y después, cuando ya tengo el tema, ya sé el estilo, puedo comenzar a hacer el escrito. Y es usual que el primer escrito no sea perfecto. Es decir, acá es muy importante que comience con un escrito y lo revise y después lo siga revisando, ver la falta de ortografía, puntuación, conectores, etcétera, hasta que el escrito sea 100% bueno o que se entienda. Otro ejercicio también bastante constructivo es hacer el texto y pasárselo a otra persona. Puede ser un compañero o puede ser un colega o puede ser una persona que no sea de mi área de trabajo. Entonces, si esa persona lo puede entender, significa que está correctamente escrito. Entonces, primero redacto, veo todos estos aspectos en detalle y después lo reviso. Y cuando ya esté listo, ahí recién lo publico o lo envío para revisión, si es el caso de artículo de investigación. Entonces, al escribir, yo tengo que tener en cuenta algunos aspectos como los tiempos verbales, como la puntuación y también los conectores. En el caso de la escritura académica, nosotros utilizamos el tiempo verbal en tercera persona. Si pueden ver, por ejemplo, los papers o los artículos o los libros están escritos en tercera persona. No hablamos desde el nosotros
o no hablamos desde el yo, sino que siempre redactamos en un lenguaje general, en tercera persona. A excepción, por ejemplo, de los ensayos. Los ensayos están escritos en primera persona o los artículos de opinión, porque en ese espacio de escritura yo estoy dando una idea o estoy argumentando. Entonces, en este ámbito, en el ámbito académico, nosotros informamos, pero el hablante no se hace presente desde el nombre mismo, sino que hace una redacción general para informar sobre conceptos o explicar conceptos, en el caso, por ejemplo, de los artículos de investigación. Entonces, eso hay que tener en cuenta y también la utilización de conectores. La escritura académica es muy simple, es decir, yo expongo una idea y después también la apoyo con otros autores y obviamente ideas de otros autores o también cifras o magnitudes. Entonces, voy informando y también explicando, dependiendo del tema. Y también anexo otras ideas de otros autores, pero no voy hacia un ensayo desde primera persona cuando estoy haciendo, por ejemplo, un libro de información de alguna ciencia, o no voy a otros aspectos que son más subjetivos. Siempre estoy en el área totalmente objetiva, a menos que sea un ensayo, a menos que sea un artículo de opinión. Ahí es diferente. Ahí el hablante sí es el protagonista. Entonces, tengo que tener eso en claro. Es decir, si voy a comenzar con tercera persona, no puedo colocar en un momento una redacción con nosotros, menos una redacción con el yo, sino que debe ser uniforme a medida que pasa todo el texto. Eso lo podemos ver en los libros, por ejemplo, en las tesis, lo podemos ver en los artículos de investigación. Y hay una técnica muy buena para redactar, que es colocar temas y después el apoyo o la idea explicativa. Entonces, si a ti te cuesta comenzar a explicar una idea o a redactar una idea, podemos comenzar de la siguiente forma. Primero tenemos el tema y después aislamos una idea principal, un concepto. Y después explicamos con otra idea ese concepto. Y la podemos explicar a partir de otros autores o también la podemos explicar con cifras o con magnitudes, con porcentajes. O con las dos. Entonces, tengo mi primer párrafo. Por lo tanto, coloco un punto aparte. Después sigo con la otra idea, que es parecida a la primera, pero también tiene una idea principal. Entonces, coloco la idea principal, que puede ser una o dos líneas, y posteriormente coloco la otra idea explicativa. Y también puede ser de otros autores, o también pueden ser cifras, o algún experimento. Entonces, coloco la segunda idea. También puede haber una tercera idea y finalizo con un punto aparte. Y después, en el siguiente párrafo, sigo la misma secuencia. Entonces, así va a quedar un texto coherente. Eso para empezar. Ya cuando tengo más práctica, también puedo comenzar con una idea explicativa, la cito por el autor que la dijo, y después coloco mi idea principal y después coloco otra idea de otro autor. Entonces voy jugando con la forma en que coloco las ideas en el texto. Igual se va a ver la idea explicativa, igual se va a ver la idea principal, entonces así voy adaptando la redacción y al final queda un texto propio. Y es importante, obviamente, que si coloco ideas de otros autores, colocar los autores. Acá puedo utilizar normas como por ejemplo Vancouver, Chicago, APA, para citar a los autores. Y así le da un contexto mucho más académico al escrito. Este esquema lo puedo utilizar en las tesis, lo puedo utilizar también en los informes, también incluso lo puedo utilizar en los ensayos. Obviamente la redacción no va a ser en tercera persona, sino que va a ser en primera persona. Y además, este esquema lo puedo utilizar para hacer resúmenes. Por ejemplo, si voy a estudiar para una prueba, obtengo o aíslo la idea principal, los conceptos, y las voy apoyando con algunas ideas que lo acompañan.
Y además lo puedo anexar con un esquema. Entonces el estudio se hace mucho más complejo y también más profundo. Entonces te recomiendo este esquema para organizar ideas y si no te gusta, puedes volver a redactarlo hasta que quede completamente listo. Si te gustó este video, nos puedes seguir en YouTube, también nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes ver en Instagram y en Pinterest. Y nos vemos en un próximo video.